Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí y muchísimas gracias a Vidal Aragonés por acompañarnos esta tarde. Hay que decir que no es el día mejor para hacer un acto como este, que ha coincidido con 300.000 cosas, entre otras temas de Palestina, y el último, concentraciones que está habiendo en relación con la sentencia y nuevas detenciones de jóvenes por Alsasu, ¿no? Entonces, bueno, vamos a aprovechar los que y las que tenemos la suerte de estar aquí para debatir. Es decir, va a intervenir Vidal, voy a intervenir yo, pero la idea es que no sobrepasemos la media hora de tiempo cada uno y podamos charlar, ¿no? Porque la idea de hacer este acto es después, hablando con un compañero en la puerta, después de los terribles sucesos de Cataluña, que no se pueden calificar de otra manera que como un estado de excepción y una ocupación militar contra un pueblo, quedaba pendiente un tema que tanto Vidal como yo hemos vivido en Cataluña, hemos vivido también en el País Vasco, y es un tema candente, de máxima importancia para entender lo que ha pasado, para entender las tareas que tenemos nosotros y lo que tenemos que hacer en el futuro. Es decir, la relación entre las dos grandes contradicciones que atraviesan la historia de los pueblos del Estado español. La contradicción de clase y los derechos nacionales de los pueblos del Estado español. Bueno, vamos a tener ocasión de charlar y de pensar juntos y de intentar esclarecer un poco cuáles son las tareas propias y las tareas conjuntas que tenemos que abordar en relación con la emancipación de clase y la lucha por las libertades de los pueblos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí nosotros pensamos desde R. Roja que probablemente es la persona, bueno, tenemos la seguridad de que Vidal es la persona que reúne características personales y de trayectoria política y de lucha social que le permiten abordar con mayor profundidad, con mayor conocimiento de causa, ambos temas. Él es ahora, recientemente, diputado de las CUP, de la candidatura de Unidad Popular, y antes, no sé si durante, ahora no creo que tenga tiempo para ejercer de abogado laboralista, pero no solamente en Cataluña, sino también aquí en Madrid. Es una persona muy conocida desde hace mucho tiempo, porque aparte de ser un buen abogado laboralista, como la gente luchadora, no solamente ejerce su profesión, sino la pone al servicio de su clase y de su pueblo, ¿no? Entonces, la presencia de Vidal aquí es un privilegio. Vamos a grabar el acto, como es natural, lo vamos a editar y vamos a intentar que lo que aquí esta tarde podamos hablar pueda ser una herramienta de comprensión y de lucha para mucha gente. Entonces, bueno, en primer lugar, le doy la palabra a Vidal. Yo no estaba ni preparado para intervenir ahora, pero lo agradezco muchísimo y os explico también por qué no estaba preparado para intervenir ni ahora. En primer lugar, porque hace 1 hora y cuarto he estado en Soto del Real. Nosotros la militancia política la entendemos que tiene que ser en todos los frentes, en los frentes de lucha, en la calle, en los frentes institucionales. Cada vez creemos menos en lo institucional y nos genera más debates, pero también pensamos que hay que dar allí la batalla. Y también en el frente antirrepresivo. Y
como hoy teníamos esta convocatoria que para nosotros y nosotras es un auténtico regalo, aquí en Madrid hemos querido aprovechar la mañana y la tarde para visitar a Jordi Sánchez y a Jordi Cuixart en la prisión de Soto del Real. Cuando a los dos les he hecho referencia que venía a este acto y que aprovechaba para visitarlos a ellos, evidentemente los dos me lanzaban un saludo y de una forma muy especial incluso Jordi Cuixart, porque recordaba un domingo de no hace muchos meses, un domingo por la mañana de no hace muchos meses, una realidad aquí en esta ciudad y en este mismo lugar, que es el Teatro del Barrio, donde él se sintió como en casa. Como nos sentimos tantos catalanes y tantas catalanas cuando venimos también a hacer actos políticos a Madrid, más allá de que intenten trasladar la idea de que no tenemos ningún tipo de conexión ni de empatía con otros pueblos del Estado español, pues esa no es nuestra realidad ni militante ni es nuestra realidad política. Y, por lo tanto, desde la CUP, primero agradecer a Red Roja esta invitación de un tema tan complejo pero tan importante que en la propia preparación de la intervención valorábamos que era mucho más interesante trasladar cuestiones para la discusión que no cuestiones acabadas, con la dificultad además en el actual momento de entender que es una cuestión acabada sobre esa relación que es clase obrera y cuestión nacional. Eso sí, más allá de que en la intervención veréis que hay muchas cuestiones que serán puramente analíticas y subjetivas y otras abiertas al debate, sí que pensábamos que había que, como mínimo, poder trasladar en la primera parte de la intervención algunas cuestiones que para nosotras o para buena parte de los compañeros y compañeras que participamos de alguna manera en la CUP, son cuestiones esenciales a la hora de poder analizar la relación entre clase obrera y cuestión nacional. En primer lugar, podría ser algo casi pacífico en la izquierda revolucionaria la asunción de la premisa del derecho a autodeterminación. Pero como todas las consignas no son algo en abstracto, tienen que concretarse, y en ese ejercicio de concreción, cuando ponemos o queremos poner en relación clase trabajadora y cuestión nacional, siempre hay que tener una perspectiva que es la que subordina la acción política a los intereses de clase, si lo que hablamos evidentemente es de clase trabajadora. Pero, por otro lado, también para poder ver cómo se plasma esa consigna de mínimos de derecho a la autodeterminación, que puede acabar además transformándose en una consigna de máximos, o iniciar como de mínimos, pero puede acabar de máximos, había que poner en relación dos cuestiones. La primera, las aspiraciones de ese movimiento de emancipación nacional, y la segunda, las fuerzas de clase. ¿Cómo se expresan esas dos cuestiones? Y si hablamos de Cataluña, y no me estoy refiriendo ahora al conjunto de los países catalanes, sino de Cataluña, y vamos a ver cómo se ha plasmado esa primera cuestión, que son las aspiraciones del movimiento, hemos de hacer un reconocimiento como revolucionarios y revolucionarias que, evidentemente, el movimiento de emancipación nacional, en su primera etapa, que seguramente es la que se inicia en el año 2010, tenía una dirección política claramente ligada a la derecha conservadora de Cataluña. Podemos analizarlo de muchas maneras, pero la dirección política, luego veremos otras cuestiones que no son dirección política, pues le correspondía a la derecha en aquel momento regionalista, era difícil de caracterizar, de Cataluña. Eso sí, en los últimos meses o en el último año, pues tenemos una tensión permanente de desplazamiento de esa dirección política entre ese proyecto político que, si después queremos, lo podemos abordar con más profundidad, que es Junts per Catalunya, que expresa muchas contradicciones, pero que evidentemente tiene una línea dirigente que responde a la continuidad de Convergencia Democrática de Cataluña y, por lo tanto, en origen derecha catalanista, pero también desplazándose permanentemente a la izquierda, y donde Esquerra Republicana, pues si nos hubiesen preguntado a todos y a todas en octubre quién iba a ganar las elecciones, hubiésemos dicho que iba a ganar Esquerra Republicana, y con cada vez más control sobre el movimiento independentista en cuanto a dirección política. He querido referirme a dirección política, pero seguramente hay cuestiones mucho más importantes en el movimiento, que no es la dirección política, sino que es el carácter del movimiento y la naturaleza del propio movimiento de emancipación nacional. Y como carácter del movimiento, una de las primeras cuestiones que tenemos que tener muy claras es que es un movimiento fundamentalmente democrático, no únicamente en sus aspiraciones y en sus consignas, sino incluso en la capacidad de intervención y de participación. No queramos ver el movimiento de emancipación nacional como únicamente aquello que se refleja en el Parlamento de Cataluña, sino con todo lo que ha ido pasando por debajo, en organizaciones soberanistas, en organizaciones de la sociedad civil o en los procesos de autoorganización que hasta dos hemos tenido de voto expreso en relación a qué se quería ser en un futuro por parte de Cataluña. Es también un movimiento de carácter progresista e incorpora, además de tener ese carácter progresista,
Una cuestión que para algunos y para algunas era fundamental, que es un germen de ruptura del régimen del 78. Difícilmente alguien hoy en Cataluña que defiende el proceso republicano puede trasladar que eso es compatible con el régimen del 78. Una de las cuestiones que rápidamente se observó más claro era que no es posible el proceso de emancipación de Cataluña si no rompemos, acabamos con aquello que significaba el régimen del 78. Y aunque la centralidad de la reclamación es democrático-nacional, es decir, el ejercicio del derecho a autodeterminación y su propia plasmación en la construcción de una república, eso no ha significado nunca, absolutamente nunca, que existiesen ni demandas ni consignas de carácter chauvinista. Si alguien va y estudia la historia de Convergencia y Unió, y más la de Unió que la de Convergencia, pero también la de Convergencia, verá que en sus programas incluso, y en sus consignas, y en incluso alguna campaña electoral de no hace más de 5 años, había consignas claramente chauvinistas. Eso lo barre absolutamente el proceso de emancipación nacional y no es una aspiración ni un planteamiento del conjunto del movimiento. Ahora no estoy hablando ni tan siquiera de la izquierda independentista, sino del conjunto del movimiento. Y también, y seguramente eso es algo importante a caracterizar, ¿por qué pasa? Pues seguramente eso se debe a 2 hechos fundamentales. El primero, la propia identidad catalana. La identidad catalana no se construye como una cuestión étnica. En la identidad catalana no hay un elemento étnico en cuanto a origen de generaciones y generaciones y generaciones, sino al revés. Hay una expresión clara que la nacionalidad catalana se conforma por pueblos, culturas y diferentes expresiones que a lo largo de la historia pasan en lo que hoy conocemos como territorio catalán. Pero con otro elemento también fundamental y guarda directa conexión con la centralidad de la charla de hoy, que es el papel que la clase trabajadora ha tenido en Cataluña en el último siglo. Es difícil, y no lo decimos como un tema que ahora nos dirán que somos también supremacistas sobre eso, encontrar una clase trabajadora tan combativa como ha sido la clase trabajadora catalana. En 1917, en los años 30, en la transición española, una clase trabajadora abiertamente progresista en algunos momentos y abiertamente revolucionaria en otros. Por lo tanto, eso es una de las cuestiones que, o esas 2 cuestiones provocaban, ¿no?, que esa reclamación democrático-nacional no tuviese, no ya una expresión chauvinista, sino en algunos momentos hemos discutido que tuviese una expresión nacionalista. Decíamos que tenía una expresión republicana, pero ni tan siquiera ya nacionalista. Petición central. ¿Cuál ha sido en el movimiento? Pues la petición central ha sido referéndum de autodeterminación y construcción de la República. En la primera parte más aquello que se denominó el derecho a decidir o como algunos y algunas entendemos que es el derecho a autodeterminación, que bien no tiene por qué ser lo mismo, aunque eso es otro debate, y en la última etapa también el avanzar en la construcción republicana. Segundo elemento fundamental para analizar la consigna de derecho a la autodeterminación, las expresiones de fuerza de clase. Y si vamos a ver qué expresiones de fuerza de clase ha habido en el movimiento de emancipación nacional en Cataluña, pues la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿quiénes son esas 2.200.000 personas que se expresan en movilizaciones o que votan por opciones republicanas independentistas en los últimos años? Pues si alguien nos quiere hacer creer que en Cataluña hay 2.200.000 burgueses, pues que no lo haga creer, está en su opción, lo puede defender, pero por un análisis mínimo de clases, evidentemente, esos 2.200.000 personas básicamente son clase trabajadora y pequeña burguesía. Otra cosa es, y luego lo analizaré con un poco más de profundidad, porque es parte de la centralidad de la charla de hoy, si toda la clase trabajadora está apoyando el proceso de independencia de Cataluña. La respuesta es no. Si toda la clase trabajadora estuviese apoyando el proceso de independencia de Cataluña, ahora mismo no se estaría hablando de esto, sino de cómo ya hemos construido el inicio de la República, porque la discusión, evidentemente, ya la habríamos sobrepasado en cuanto al enfrentamiento con el Estado español. Que no con España, por cierto, sino con el Estado español y con el régimen del 78. Hay un sector importante, sobre todo de la clase trabajadora con origen en el Estado español, llegada a Cataluña en los años 60 y 70, y lo sitúa así, 60 y 70. No en los años 30, no en los últimos 15 años, sino la que llega en los años 60 y 70 y que tiene origen en el Estado español, que no está viendo en la República una opción de futuro, ni tan siquiera está viendo en la República una expectativa de avanzar democráticamente o socialmente. Eso sí, también hay que dejar clara otra cuestión. Que haya quien no sienta la opresión nacional no significa que la opresión nacional no exista. Es absolutamente legítimo no defender el proyecto republicano, es absolutamente legítimo el defender, pertenecer al Estado español,
Eso sí, no cambia cuestiones objetivas como es la opresión nacional. Y la opresión nacional se plasma cuando hay quien elige unos representantes que no tienen ninguna capacidad legislativa efectiva. Es decir, que tu opción o tus opciones políticas o tus representantes políticos no tienen ninguna opción real de hacer política legislativa. Tenéis que ir a ver simplemente las 47 sentencias del Tribunal Constitucional, la mayoría, por cierto, de contenido progresista, no todas, la mayoría sí, que son tumbadas y que dejan prácticamente en vacío cualquier capacidad autolegislativa. Más allá, evidentemente, de la intervención que hay a partir de septiembre del 2017 sobre las finanzas catalanas y la intervención represiva, que no he hecho referencia, pero seguramente si me diese tiempo después haría referencia, que sufre el pueblo de Cataluña, que estamos evidentemente en una absoluta intervención y en un estado de excepción desde el punto de vista democrático. Hay, eso sí, y ahí no vamos a coincidir, algunos sectores de compañeros y compañeras de la izquierda en el Estado español que nos dicen que ellos y ellas no van a defender nunca un referéndum de autodeterminación de carácter unilateral, y nos dicen por qué defienden la unidad de la clase trabajadora catalana y española. Nosotros a estos compañeros y a estas compañeras lo que les decimos de una manera, además, para compartir en el debate, es que si tienen menos unidad con la clase trabajadora portuguesa o francesa por el hecho de tener un Estado. Y lo siguiente que les seguimos trasladando también de una manera compañera es, evidentemente, que aquello que nos une a la clase trabajadora catalana con la clase trabajadora castellana o con la clase trabajadora vasca no es la bandera rojigualda, no es el Reino de España, es la cuestión de clase, es la propia clase. Y, por lo tanto, un proceso de emancipación nacional o un proceso de ejercicio del derecho a la autodeterminación en ningún caso tiene que guardar relación con el hecho de que la clase trabajadora catalana y la clase trabajadora castellana pueda tener menos unidad. Son dos cuestiones absolutamente distintas y que todavía nos cuesta entender la significación en algunos momentos de algunas de las afirmaciones que se hacen. Hemos visto esos dos elementos y con esos dos elementos sería más que suficiente para entender que cualquier persona de izquierdas debiese defender el derecho a la autodeterminación con esas expresiones de aspiraciones del movimiento y fuerzas de clase. Pero también aquellos o aquellas que venimos de una tradición de la izquierda revolucionaria tenemos que introducir otro elemento, que es cómo eso se traslada en una realidad concreta de derechos democráticos que puedan guardar relación con la cuestión de clase. Y lo que analizamos algunos o algunas, y partiendo de esa premisa de que no es compatible el derecho a la autodeterminación con el régimen del 78, era que la realidad que se está abriendo en Cataluña era la mejor de las posibilidades para quebrantar el régimen del 78 en todas sus expresiones. Y para quebrantarlo no únicamente en relación a Cataluña, sino en relación a todo lo que viene a significar el régimen. Y no solo lo observábamos como una oportunidad para el pueblo de Cataluña o para la independencia nacional de Cataluña, sino como una oportunidad para el conjunto de los pueblos que todavía están bajo jurisdicción del Estado español para abrir un camino de superación del régimen del 78. ¿Por qué planteábamos eso además también? Pues lo planteamos desde una perspectiva que entendíamos que la realidad catalana también es de una correlación de fuerzas más progresistas en el actual momento, en otros momentos no lo ha sido, también lo queremos decir, que la que a día de hoy había en el Estado español. Nos decían permanentemente que quien mandaba o dirigía el proceso en Cataluña era la derecha, pero cada año que se ha ido avanzando en el proceso nacional, la derecha ha quedado más limitada electoralmente e incluso ahora mismo se encuentra en un proceso de reinvertirse como sujeto político, porque no pueden sustentar lo que fue el proyecto político de Convergencia Democrática, ni tan siquiera del PDeCAT. Pero introducimos otros elementos. Si alguien va a ver cómo se expresa incluso la sociedad catalana en unas elecciones españolas, pues verá el resultado que tuvo Unidos Podemos como la fuerza más a la izquierda que se presentaba en las elecciones catalanas. Nosotros no nos presentamos a las elecciones españolas, no tenemos perspectiva de ello. Y todavía más, el hecho de que desde la izquierda revolucionaria o la izquierda independentista o anticapitalista catalana tengamos una proyección de 300 concejales y concejalas, ahora 4 diputados, en otros momentos 10, y una capacidad de intervenir en el día a día como mínimo desde las instituciones e incluso una capacidad para construir en un sentido de unidad popular, en buena medida se debe al trabajo de muchos compañeros y compañeras durante décadas, incluso en el máximo ostracismo en algunos periodos y con la máxima intervención represiva del aparato del Estado reducidos a un puñado de compañeros y compañeras, pero también se debe, no lo queremos negar, a
la puerta que nos ha abierto el proceso de emancipación nacional, indudablemente. Pero no solo puerta para intervenir en el terreno nacional, sino también en un terreno claramente anticapitalista. Y por último, y lo que es más importante, cómo se expresan las masas, porque al final la institucionalidad es lo que es, las elecciones son fotos fijas, pero las masas evidentemente son las que determinan los procesos. Y creo que ya hay quien discute poco que las masas nunca se habían podido expresar tanto, por ejemplo, como lo hicieron el 1 de octubre, que luego también haré referencia. Aquí hay una discusión de si en este proceso hay expresiones de ruptura o no hay expresiones de ruptura. Y lo que os queremos traer aquí es 3 expresiones muy concretas que para nosotros y nosotras desde la CUP ha sido de ruptura. Primer elemento, referéndum del 1 de octubre. Un referéndum que por activa y por pasiva os acordaréis, ¿no? Que no se iba a realizar, no se va a realizar. Algunos incluso desde la izquierda se reían y otros desde el Estado español o desde el aparato del Estado español decían que de ninguna manera, así que no había ninguna posibilidad. Pues evidentemente se realiza, no tanto por la convocatoria hecha desde el Gobierno o desde las fuerzas políticas republicanas o independentistas del Parlamento, sino por un proceso de autoorganización. Ahora Jordi Cuixart me explicaba una anécdota con un funcionario de prisiones que le decía, bueno, vosotros no vais a avanzar más, y él le contestó, pero vosotros no encontrasteis ni una urna. Y le expresaba, ¿no?, esa manera que no fueron capaces antes del 1 de octubre de ni una urna, ni una, absolutamente una. Y eso se da evidentemente porque hay todo un pueblo que está absolutamente autoorganizado y que ante esa expresión máxima de represión, que fueron más de 20.000 policías destinados a palizarlos, 1.000 heridos e imágenes que provocaban pánico al mediodía, pues no retrocedieron. De hecho, hay una cosa que se está explicando poco, que es que el Gobierno de aquel momento, a las 12 del mediodía, valoraba acabar el proceso de 1 de octubre y el proceso de referéndum. Lo valoró políticamente y nuestros compañeros y nuestras compañeras le dijeron, vosotros haced lo que os dé la gana, que el pueblo ya lo tiene muy claro y ahora sí sois capaces de salir fuera y explicarlo. No únicamente hay una marcha atrás cuando se ven las imágenes de violencia, sino que sectores que tenían dudas sobre qué significaba el 1 de octubre se incorporan a defender los colegios durante ese día. Un acto absolutamente de ruptura. Segundo acto de ruptura, la huelga del 3 de octubre. Que, por cierto, la huelga del 3 de octubre se empezó a organizar el 20 de septiembre. No tiene nada que ver con el Gobierno, no se organiza el 1 de octubre por la noche, sino que se empieza a organizar el 20 de septiembre, cuando hay incluso las detenciones de buena parte de los representantes políticos del pueblo de Cataluña. Otra cosa es que la situación objetiva de violencia del 1 de octubre obliga a que sectores que no iban a convocar la huelga, que era la dirección de comisiones y UGT, se ven forzados no a convocar una huelga general, porque ellos no quisieron llamarlo de huelga general, sino intentan rebajarlo como un paro de país o aturada de país, que se denomina en catalán. Ese día, en algunas zonas del país, hubo la mayor huelga general de la historia. La mayor. No solo en los años 30, que allí no hubo tantas huelgas generales masivas, sino incluso la transición española, incluso el 14 de diciembre del 88. La mayor huelga general. Y en zonas del país donde nos decían, fundamentalmente donde vivimos algunos y algunas, que es en el área metropolitana, que la huelga no iba a tener afectación mayoritaria y masiva. Solo en grandes centros de trabajo de la gran industria no tuvo esa expresión. Eso sí, sectores clásicos y pesados del movimiento obrero participan y algunos sectores participan de una manera incluso más avanzada o con un sentimiento de avanzar más que nunca hubiese imaginado. Estibadores que dicen que no cargan o descargan los barcos de la Policía Nacional, que los teníamos ahí en el puerto de Barcelona, o bomberos que vienen a los colegios a defendernos de los ataques de los fascistas o del ataque de la propia policía. Eso se da en algunos colectivos de trabajadores y trabajadoras. Y luego el propio dato, que no se ha hecho público, pero entrar simplemente a la página del Ministerio de Trabajo, mirar 3 de octubre y veréis el dato de participación, un 85% de participación en esa huelga. Lo que decían que eran unas manifestaciones convocadas por el Gobierno. Pues eso fue lo que fue. Por lo tanto, otro acto de absoluta ruptura, y recuerdo en septiembre como nos decían que eso era imposible, convocar una huelga en defensa de la República o por avanzar nacionalmente. Y tercer elemento, todavía en formación, la aparición de los CDRs, como organismos de base, como organismos populares, como organismos democráticos, como organismos de construcción y como organismos de ruptura. Los sectores más avanzados del movimiento independentista, que cuando parecía que ya todo estaba dado en el escenario político, ANC, Òmnium, Junts pel Sí y la CUP, de repente aparecen organismos de base, recuperando las mejores tradiciones, además, del movimiento obrero, de cómo eso se construye poder popular sobre los barrios. Saltemos a otro tema, absolutamente diferente, pero más en la centralidad de discusión de hoy. Relación entre clase trabajadora
y independencia. Pues mirad, para analizarlo con profundidad hay que ver tres cuestiones, que es primero condiciones materiales de la clase, origen de la clase, y eso determina también, y por otro lado, nivel de conciencia. Si vamos a condiciones materiales, lo que nunca podemos olvidar es que tenemos un 20% del país, ahora estoy hablando de Cataluña, pero es muy similar en el Estado español, que se encuentran en el umbral de la pobreza. Y que, por lo tanto, su discusión no es si monarquía española o república catalana, sino cómo llego a final de mes. Esos sectores no son ni antirrepublicanos, ni antiindependentistas, ni monárquicos. Tienen otras discusiones en lo cotidiano y todavía nos han visto emplazados mayoritariamente por un proyecto republicano. Pero es un 20% de la clase trabajadora. Fijaros la importancia. Estamos hablando de un 20%. Una quinta parte de la clase trabajadora en el umbral de la pobreza. Luego tenemos sectores que caracterizaríamos de la clase de aristocracia obrera que atomiza absolutamente. Tenemos sectores de aristocracia obrera siendo punta de lanza del movimiento republicano y sectores de aristocracia obrera siendo punta de lanza del unionismo. Y lo queremos expresar también así. Y luego tenemos sectores medios que dependen mucho de la zona del país. Y cuando hablamos de la zona del país también responde mucho al origen en cuanto a la zona del país. Y cuando el origen no es solo inmigración, Si hablásemos de la inmigración de los años 30 en Cataluña o del inicio del siglo, pues hay ya quien se ha olvidado de dónde eran sus abuelos y sus abuelas. El independentismo está, y lo explicamos siempre, llena de murcianos y de murcianas. Miles, nietos y nietas de murcianos y murcianas que llegaron a Cataluña en el inicio del siglo XX. El independentismo empieza también a sumar a la última inmigración, que es magrebí, latinoamericana, la de los últimos 15 años, China. Esa es una realidad. Pero tenemos otra realidad, que es la inmigración de los años 60 y 70, que tiene una realidad por la cual, igual que a los nacionales catalanes de origen se les prohibía poder aprender su lengua, pues también se les impidió aprender la lengua del país al que llegaban, y muchos y muchas de ellos y de ellas pasaron a vivir en barrios donde el contacto con la clase trabajadora o la clase obrera de origen catalán era inexistente, porque eran barrios enteros de inmigrantes de los años 60 y 70, de origen murciano, de origen castellano, de origen gallego, y que de una manera, además, normal, sus lazos afectivos, sus lazos familiares y en unas ocasiones también incluso sus lazos políticos les llevan a verse más cercanos de un proyecto estatal que no de un proyecto de república catalana. Pensar incluso que, eso sí, y es importante tener ese dato, tenemos casi un 14% de inmigración de fuera del Estado español, donde el apoyo al proceso republicano y la indiferencia es prácticamente igual. El rechazo es muy poco, ahí no hay prácticamente rechazo. Curiosamente, algunos latinoamericanos o latinoamericanas se identifican más con una visión de Estado español, pero no existe. Pero eso sí, con una clase trabajadora que en el final del siglo XX el 60% era de origen español, hay una parte importante que no participa del proceso republicano. Pero hay que ponerlo, ese dato, en relación con otra cuestión. Incluso en los barrios obreros, donde la inmigración de los años 60 y 70 es el 100% del barrio, no recoge ninguno un apoyo inferior al 25% al proyecto republicano. Incluso en esos barrios, donde hay menos apoyo al proceso republicano. De hecho, no lo estoy diciendo bien, en esos barrios de clase trabajadora, porque, por cierto, donde menos apoyo tiene el proceso republicano son en 2 o 3 barrios de Barcelona, donde está clase alta, las expresiones humanas, si es que la tienen, de la burguesía. Allí es donde hay menos apoyo al proceso republicano, no es en barrios obreros, como nos lo quieren hacer ver muchas veces. También cuestiones a tener en cuenta para analizar todo ese proceso. Conciencia política y conciencia nacional. Mirad, si mirásemos a los años 30, con todas las expresiones que tuvo la izquierda en el Estado español, y podíamos ir del PC a izquierda comunista pasando por el VOC, ir a mirar los textos, todas esas organizaciones defendían el derecho a la autodeterminación. Todas. Y la expresión concreta. De hecho, incluso el VOC era una organización separatista. Decían que eran internacionalistas y ni discutía mucho con ellos. Les decían, no, vosotros sois separatistas. Pero era de tradición comunista. PP10 defendía en el PC el derecho a la autodeterminación de una manera concreta, efectiva, e incluso planteando en sus textos que una república catalana, la independencia de Cataluña, podía ser algo
que servía también para la República Española. Y estamos hablando en una realidad que existía, Segunda República. Por desgracia, en la transición, en el terreno de lo teórico, una organización de referencia como es el PSOE para la clase trabajadora, y en el terreno de la práctica, después, lo que fue quedando en Cataluña del PSUC, no en la primera etapa, que planteaba como una cuestión fundamental un único poble, un único pueblo, por tanto aquí no había de origen español y de origen catalán, sino todos catalanes de diferentes orígenes, fueron renunciando paulatinamente al derecho a autodeterminación. Y eso, con un momento de bajo nivel de conciencia de clase, evidentemente también supone una expresión y una plasmación concreta que hay que tener en cuenta a la hora de analizar la relación de la clase trabajadora en Cataluña con la emancipación nacional. Hay que tener en cuenta esos elementos y el papel que ha jugado en la última etapa el PSOE Iniciativa per Catalunya. Lo de Podemos es un poco más complejo porque no es fijo, no es estable. Pero también hay que tener en cuenta que una organización que era de origen pequeño burgués, como era Esquerra Republicana, en las últimas elecciones ya tenía unos resultados importantes entre sectores de clase trabajadora de origen incluso en el Estado español, en barrios de origen Estado español, e incluso la CUP, en algunas zonas de Cataluña, pues es la organización más votada. Nosotros tenemos la alcaldía de Berga, donde si ganamos las elecciones es porque los que estaban hace 25 años votando PSOE y PSUC ahora nos votan a nosotros. Y durante un proceso también complejo a la hora de caracterizarlo. Y eso sí, hay otra cuestión muy determinante que es ese elemento de bajo nivel de conciencia de clase, que no hará conciencia política, también expresa en las elecciones una polarización por las opciones más vacías, las que no plantean discusiones en líneas de clase. Es decir, hay unos sectores, incluso la clase trabajadora catalana, que votan en masa Junts per Catalunya, y nos llevamos una sorpresa entre gente que decía no sé si votara Junts per Catalunya o la CUP. A nosotros nos costaba mucho entender eso, muchísimo, muchísimo. Y sectores también de la clase trabajadora de origen español que han votado en masa a Ciudadanos. Y decía de vacíos porque eran aquellos que no planteaban elementos de clase, planteaban solo una república en genérico y otros planteaban simplemente Reino de España en genérico. Luego, lo concreto ya sabemos lo que hacen, pero en genérico. Eso sí, cuando se habla del efecto de Ciudadanos, se traslada en el debate como una premisa que también es falsa, que es que Ciudadanos arrasa los barrios de clase trabajadora. Eso es objetivamente falso. Ciudadanos tiene buenos resultados en el entorno al 35%, en 15 o 20 barrios del área metropolitana de Barcelona y Tarragona, que nunca significan que las sumas de opciones de izquierdas sean de un resultado inferior. O sea, allí donde está sacando Ciudadanos un 35%, la suma de los comuns, PSC, la CUP, Esquerra, siempre es muy superior, muchísimo superior. Y por lo tanto hay que ponerlo en cautela, sobre todo cuando se traslada como si fuese un mantra acabado. Un mantra que se construye como una certeza, pero que no es una realidad. Más complejo todavía, en el movimiento de emancipación nacional siempre hemos recibido una crítica que era que no expresábamos un voto de izquierdas. Eso lo recibimos muy cotidianamente. No, es que os votan porque sois independentistas y a quien votan es al PDeCAT, ante esa convergencia y ahora Junts per Catalunya. Pues os traslado dos datos muy objetivos. Primero, en votos progresistas y dándole la naturaleza de progresista al PSOE, voy a ser excesivamente generoso, pero sí es su opción cuando se vota, es la opción que expresa la clase cuando lo vota, no lo que significa políticamente. La suma del PSC con los comunes son 900.000 votos, que son 300.000 votos menos que la suma de Esquerra Republicana y la CUP, que son 1.200.000 votos. Por eso ese mantra que construía que el voto independentista era un voto conservador se rompe cuando se ve que la mayoría o un voto superior progresista de izquierda y en unos casos incluso anticapitalista se expresa más ya por primera vez en aquellas opciones que son republicanas a no a las opciones que defienden el marco político del Estado español. Y eso evidentemente es algo que también se tiene que poner en relación. O incluso, aun no teniendo un excesivamente buen resultado desde sus perspectivas, Esquerra Republicana se convierte en tercera fuerza política en Cornellà de Llobregat, en l'Hospitalet, en Santa Coloma, poblaciones que son mayoritariamente, en un porcentaje muy alto, de inmigración de origen español. Cuando hablo de un porcentaje muy alto, estoy hablando del 80-90% de la población, prácticamente. Y por lo tanto, aquello que se nos quería trasladar como un mantra acabado de Ciudadanos arrasa en los barrios de clase trabajadora y el independentismo no recibe votos progresistas de izquierda o de clase,
también he de reconocer que el voto de clase y el voto progresista no siempre es coincidente, no es algo coincidente, pues se acaba con una realidad muy objetiva. Otras cuestiones, no tanto para explicar, sino para someter a la discusión y al debate en la segunda parte. Cuestiones tácticas entre la izquierda revolucionaria y el proceso de emancipación nacional. Primera cuestión que nos planteamos siempre y que nos plantean algunos compañeros y compañeras. ¿Debemos estar en las instituciones? Nos teníamos que haber planteado no ir a las elecciones del 21 de diciembre. Discusión que nosotros tuvimos que resolver en una Asamblea Nacional por la que se optó para ir en el 2012 a las elecciones y para volver a ir en un contexto más complejo el 21 de diciembre del 2017 a las elecciones. Segunda cuestión, ¿pueden organizaciones anticapitalistas investir a un presidente de la Generalitat de una organización no progresista, por no caracterizarlos algunos de reaccionarios? ¿Eso se puede dar? No se puede dar nunca, se puede dar en determinados contextos. Esa lógica de difícil solución que tuvimos años atrás fuera más para situar a Puigdemont, que en aquel momento nos parecía que no iba a ser tampoco algo muy diferente, pero que me pareciese que en el terreno de la práctica los últimos meses se ha confirmado como algo diferente, que no revolucionario, que no progresista, pero es diferente. Ahora, nuestra opción de hacer 4 abstenciones, que significaba que había gobierno de Torra y no ir a elecciones, debíamos ir a elecciones. O tercer elemento, todavía más complejo, ¿puede una organización anticapitalista votar unos presupuestos antisociales? Nosotros, a diferencia de algunos o algunas acompañantes de la socialdemocracia, no salimos a defender que aquellas migajas eran unas grandes conquistas para las clases populares. No, dijimos lo que eran, antisociales. Algunos se han cansado de hacernos vídeos, pero se acabaron el jueves pasado con la opción de voto de Podemos, porque desde sectores Podemos nos iban reproduciendo vídeos, como nosotros decíamos que eran antisociales esos presupuestos, pero ahora, como han votado lo que han votado y ya salió su máximo representante diciendo que sí, que se iban a comer esos presupuestos también antisociales, pues ya nos han dejado de reproducir esos vídeos. Nosotros no saldremos a reproducir esos vídeos, porque eso no aporta en la unidad política ni tan siquiera en la construcción de crítica. ¿Es posible en algún contexto votar esos presupuestos? Y para ir acabando con las últimas 2 cuestiones, para intentar ceñirme también a esa media hora que habíamos hablado. Primera cuestión, ¿puede ser la República Catalana un proyecto interesante para la clase trabajadora desde un punto de vista muy pragmático, el que determina la clase, el de nuestras condiciones materiales? Pues lo primero que nosotros estamos planteando es que evidentemente sí. Sí, porque, como antes hacía referencia, no es posible el pacto de élites en la construcción de la República Catalana, no es posible. El aparato del Estado español no va a hacer un pacto para regalarnos una república. Y por lo tanto va a ser un acto de ruptura. No sabemos en qué forma, no sabemos cuándo, no ha sido ya. Por cierto, nosotros no hemos dicho nunca que tuviésemos una república, que a veces en las preguntas que nos hacen los medios de comunicación pareciese. Va a ser un acto, o solo va a poder ser un acto de revolución democrática. No podrá ser una expresión con otras formas, y va a ser un acto de participación popular o participación de masas. Si no hay esa participación de masas, no vamos a tener República Catalana. Y nos planteamos, eso sí, que por el contexto y la realidad catalana, un proceso de ruptura y un proceso constituyente desde la base abre una brecha para construir una sociedad más progresista. No estoy hablando de una sociedad socialista, no estoy hablando de una sociedad en la que se remuevan todas las desigualdades, pero sí que tenga una naturaleza mucho más progresista que la de desde el 78 tiene el Estado español o la que tiene en el actual momento. Y por lo tanto, para nosotros es una perspectiva de mejor vida, no únicamente en términos democráticos, sino en términos materiales, para la clase trabajadora. Eso sí, no tiene por qué haber un cambio revolucionario, nunca lo vamos a decir. Podríamos construir una república que tuviese un Estado más sano, más democrático, con una sensibilidad más social, pero eso no tiene por qué significar siempre, evidentemente, que resolvamos todos los problemas de la clase trabajadora con una república. Pero decimos otra cosa que guarda relación con la centralidad de hoy. ¿Es posible construcción de república con el apoyo que tiene la clase o que da la clase trabajadora en el actual momento de la república? Y ahí se generan debates incluso en la CUP muy interesantes, pero algunos compañeros y compañeras hemos sido obsesivos en decir que única y exclusivamente si avanzamos más en el apoyo entre la clase trabajadora será posible construcción de república. Por el papel que juega la clase trabajadora en la sociedad, el mejor ejemplo fue la huelga general del 3 de octubre, y por la capacidad de transformación que tiene la clase trabajadora en la propia naturaleza del Estado. Y por lo tanto la centralidad del momento para nosotros y para nosotras se sitúa en 2 ejes. El primero es
que, por desgracia, remover los principales problemas de las clases trabajadoras y las clases populares en el actual momento no es posible dentro del régimen del 78 en el Estado español. Ojalá hubiese otra correlación de fuerzas en el Estado español y pudiésemos decir otra cosa. Decir que sí en el Estado español, aunque seguiríamos defendiendo la independencia nacional. Pero no es posible. Pero sí que pensamos, evidentemente, que en un proceso de ruptura se podrían hacer otras políticas sociales. Pero a la vez también decimos otra cosa, que esas políticas sociales solo se pueden hacer si vamos avanzando en la ruptura. Por lo tanto, cuestiones absolutamente entrelazadas. Y para acabar con dos cuestiones. La primera, no podemos ver únicamente la batalla de Cataluña como una batalla aislada de Cataluña en relación a España. Entre otras cosas porque no es contra España, es contra el Estado español. Pero también porque ahora mismo, y en la última etapa, y se volverá a dar seguramente en unos meses, lo que hay una batalla es si en Cataluña lo que se impone es un proyecto reaccionario de negación de derechos, que es la tendencia europea que se está implantando durante prácticamente la última década, o si, por el contrario, lo que tuviésemos en Cataluña fuese una realidad de un pueblo que en un proceso de ruptura, en un proceso de autodeterminación, en un proceso constituyente de base popular, pudiese construir en el sur de Europa una realidad que por primera vez no solo quebrase el régimen del 78 del Estado español, sino que lo que significa las políticas de la Unión Europea y las políticas de la Troika. Y por eso es que nosotros y nosotras desde la CUP siempre lo hacemos, aunque en televisión muy pocas veces nos dejan cuando empezamos a hablar de lo social, es cuando nos cortan, hacer un emplazamiento a todas las organizaciones revolucionarias que todavía forman parte de pueblos del Estado español, o al revés, que ellas o ellos forman parte del Estado español, para un segundo frente, porque también tenemos muy clara otra cuestión. Si en el Estado español se abriese un segundo frente, ya fuese de carácter social, que situase el régimen de 78 como la centralidad del problema, o que hubiese en cualquier otra de las nacionalidades históricas, Euskal Herria o en Galicia, un proceso de emancipación nacional, colapsábamos al Estado en un sentido positivo y habríamos un proceso cuanto menos revolucionario. Y, por tanto, yo quiero acabar con esa idea, un emplazamiento a todos los compañeros y a las compañeras a tener muy claro que la lucha de la República Catalana en el día de hoy también significa una lucha por las repúblicas de los pueblos del Estado español. Muchas gracias, Vidal. Yo quiero centrar la intervención que hago en nombre de Red Roja en dos aspectos. Uno, el momento que estamos viviendo a día de hoy y las tareas que se abren, echando mano, como no puede ser de otra manera, de experiencias históricas desde nuestra propia historia como clase y como pueblos. En primer lugar, estamos todavía no hace una semana que se ha producido un cambio de gobierno en unas condiciones, por un lado, inesperadas, pero por otro lado, que siguen una tendencia que es la que a mí me interesa destacar, ¿no? Por un lado, hay que llamar la atención, el cambio que se ha producido ahora recuerda muchísimo al que se produjo cuando los atentados de Atocha en el escenario de la guerra de Irak en 2004, en el que una situación terrible, encabezada por un gobierno corrupto, alineado con lo más bestia del imperialismo, tuvo la poca vergüenza, además, de señalar como culpables de los atentados de Atocha a ETA. No, eso es algo que Red Roja ha recordado siempre. El relato de la culpabilidad de ETA lo compró toda la izquierda. Y no conviene que nos olvidemos de la manifestación del 12 de marzo, con el rey
el Príncipe, los sindicatos, el PSOE, el PP, la dirigencia de Izquierda Unida al completo, detrás de una pancarta de todos contra el terrorismo, y era el terrorismo de ETA. Es decir, y en ese marco se produjo la esperanza blanca de Zapatero, que duró lo que duró. Duró lo que duró cuando en 2010 le llama Obama a plantear que en la crisis hay que dar vuelta a todas las políticas sociales y se establece, entre otras cosas, el pacto con comisiones y UGT por el cual se ampliaba la edad de jubilación y el periodo de cómputo para el cálculo de las pensiones, entre otras políticas brutales de recortes. Es decir, conviene que no olvidemos que esa frase de Lampedusa que dice necesitamos que todo siga como está, luego es necesario que todo cambie. Y en ese marco contradictorio, porque al mismo tiempo que digo eso, no podemos ignorar que la ruptura del tándem PP-PSOE, aunque evidentemente va a ser para seguir haciendo las mismas políticas económicas y sociales, es una ruptura en el marco de dos pilares del régimen del 78, de dos pilares de la continuidad histórica de la dictadura. Es decir, el saldo que hoy tenemos desde el punto de vista de la cohesión de las clases dominantes frente a la clase obrera y frente al derecho de los pueblos a la autodeterminación es de mayor debilidad que hace unas semanas. Es decir, hay resquicios que se abren. Es indispensable, y Vidal ha aludido a ello, pero yo quiero hacer hincapié porque aquí hay gente que se acuerda y jóvenes que yo creo que lo están aprendiendo, pero es importantísimo porque es nuestra historia y nuestra historia hecha desde nuestros intereses de clase. La reivindicación del derecho de autodeterminación ha sido una constante histórica de la izquierda democrática y sobre todo de los comunistas. Yo me vi, voy a decir, en la obligación de escribir un artículo que llevaba por título bastante descriptivo, los comunistas españoles ante el agujero negro del nacionalismo español. Porque en todo este proceso, que yo entiendo que Vidal trate de una manera cortés y delicada, ha habido, y las cosas hay que decirlas claras, a ese estado de excepción y a esa ocupación militar ha habido una complicidad explícita o pasiva de la izquierda institucional en el Estado español, tanto de Izquierda Unida como de Unimos Podemos, no digamos la presencia del exsecretario general del PC unido a la extrema derecha en las manifestaciones bajo la roja igualdad en Barcelona. Porque, y yo lo hacía, tanto por denunciarlo como por lavar la cara, si es que hiciera falta, de la tradición histórica del comunismo, de los comunistas y de las comunistas. Porque no hay nada en la tradición histórica, desde la Revolución Soviética hasta la Guerra Civil, hasta la lucha contra la dictadura, que haya podido acusarse a la clase obrera y a sus organizaciones hegemónicas de haber defendido al nacionalismo español en contra de los derechos democráticos de los pueblos. Y me vais a permitir, nosotros hemos hecho ahí, hemos reproducido un trabajo de Lenin que yo recomiendo no solamente que lo leáis, sino que lo estudiéis, porque es absolutamente clave. Es una polémica con Rosa Luxemburgo y trata fundamentalmente de cómo él dice, en aras de la unidad de clase, en aras del objetivo supremo de la clase obrera, que es
destruir el capitalismo y construir el socialismo, como es una obligación para la clase obrera y para sus dirigentes el apoyar las reivindicaciones nacionales como derechos democráticos de los pueblos. Y ahí explicita con todo lujo de detalle cómo no hay que confundir las reivindicaciones, él hablaba de la burguesía nacional, son reivindicaciones que son compatibles con la explotación de clase y con la dominación de otros pueblos. Es decir, las reivindicaciones de la burguesía de las naciones oprimidas no son reivindicaciones revolucionarias, pero para la clase obrera, para los comunistas y las comunistas, es absolutamente clave, es obligatorio que esa unidad de clase no se vea menoscabada porque pareciera que la izquierda juega a la complicidad con el nacionalismo de la nación opresora. Eso es absolutamente clave. Y dice, he copiado aquí alguna frase porque es que está dicha, que no la voy a decir tan bien, que él lo dice. Dice, en todo nacionalismo burgués, es Lenin, en 1914, en todo nacionalismo burgués de la nación oprimida hay un contenido democrático general contra la opresión y a este contenido le prestamos apoyo incondicional. Y es cuando habla de que no puede ser libre un pueblo que oprima a otros pueblos. Y continúa. La larga historia, la secular historia de represión de los movimientos de las naciones oprimidas, la propaganda sistemática de esta represión por parte de las clases altas han creado enormes obstáculos a la causa de la libertad del mismo pueblo ruso en sus prejuicios. Es decir, no solamente es el apoyo a un derecho democrático esencial, es que esa inoculación en nuestros cerebros, que no sé lo que pasaba en Rusia porque no estábamos, pero sí que sabemos lo que se ha inoculado del españolismo en la clase obrera del resto de los pueblos del Estado español, establece dificultades enormes para la liberación de los propios pueblos. Y claro, en la transición, y eso es clave, en la transición, la reivindicación del derecho de autodeterminación que Lenin dice, ahí se decía derecho a decidir, pues porque no fuera tan así, él lo dice con toda claridad. Derecho de autodeterminación no quiere decir otra cosa que derecho de un pueblo a construirse como Estado independiente, punto final. Eso es el derecho de autodeterminación. Claro, él sigue precisamente en aras de la unidad de clase, precisamente en aras de que la clase obrera catalana no pueda acusarnos de ningún tipo de complicidad con lo más reaccionario y más retrógrado del nacionalismo español, es por lo que nuestro deber es estar apoyando sin fisuras ese derecho a la autodeterminación, en aras precisamente de la unidad de clase. No porque nos gusten, es decir, son derechos democráticos esenciales. Y como nosotros vamos más lejos, porque nosotros vamos a destruir el Estado capitalista, porque nosotros vamos a forjar unidades contra la construcción de las clases dominantes europeas, que es la Unión Europea y el euro, y planteamos el enfrentarnos a la OTAN y tener la reivindicación de salir de la OTAN, es por lo que en aras de esa unidad de clase, los comunistas y las comunistas,
la clase obrera y la izquierda en general tiene que apoyar esos derechos nacionales sin fisuras. Derecho a la construcción de un Estado independiente, punto. Luego ya construiremos unidades de otro tipo, en otro marco de relaciones sociales. Pero claro, en lo que yo me quería detener, y esa es la reflexión que Vidal sabe que yo he hecho en Cataluña cuando me ha tocado intervenir en mítines de las CUP, no podemos ignorar que en la transición hubo una venta, una traición, las palabras, los adjetivos valen, pero el sentido es ese, en el cual, en aras de la aceptación de la continuidad de las estructuras de dominación de la dictadura, se vendieron dos cosas, no solo el derecho de autodeterminación, también los propios objetivos de emancipación de clase. Y de ahí la destrucción de la izquierda institucional, de la izquierda de la transición y de los sindicatos que han representado en el movimiento obrero esas organizaciones. Claro, es muy diferente que el PSUV en Cataluña defendiera un solo pueblo, y eso yo lo viví, era muy jovencita, pero lo viví, como en las sedes del PSUV, en las sedes de los sindicatos, se aprendía catalán. Y la gente decía, yo soy murciano, pero vivo y trabajo en Cataluña. Y mi vida como clase está vinculada al conjunto de la clase obrera catalana. Es muy diferente que esa hegemonía obrera estuviera presente en la transición a que lo que ha sucedido. Y lo que ha sucedido, yo no creo que Vidal lo ha planteado clarísimamente cuál ha sido el tránsito de las posiciones de hegemonía burguesa en Cataluña a la importancia del movimiento popular y la clase obrera catalana. Pero yo quiero hacer mención a algo que ha sucedido en Cataluña, que ha sucedido en Euskal Herria y en muy poca medida en Galicia, en lo que yo conozco. Y es que ese vacío histórico de reivindicación de la ruptura con la herencia de la dictadura, en ausencia de esas organizaciones de clase que tenían la misión histórica de defender la lucha obrera y la lucha por los derechos democráticos, lo llevó a cabo una juventud que conformó las izquierdas independentistas, que fue a llenar un vacío objetivo y real, y que quemaban las fotos del rey y que quemaban las banderas de España, y que su voluntad de rebeldía les llevaba a agarrar unas determinadas reivindicaciones en ausencia de otras, ante el vacío histórico de otras. Que además eso supuso que, no es por casualidad, que en las nacionalidades históricas, que por cierto, él hablaba de la lucha obrera, también la memoria histórica es conveniente no olvidarla. La primera huelga obrera se da en el País Vasco, en el metal, en el año 46, en Euskalduna, y el primer gran boicot, sabotaje, fue la huelga de los tranvías de Barcelona en el año 51. Donde la gente, ante una subida del 20 y tantos % del precio de los tranvías, la gente iba masivamente a trabajar andando. Y fue un movimiento popular explosivo. Claro, era la clase obrera industrial. Eran las huelgas en Galicia, que no quiero menospreciar a Galicia, ni muchísimo menos en todas las huelgas de la clase obrera gallega. Pero es que la industria estaba allí, en Madrid había, pero menos, y en el resto del Estado muchísimo menos. Y eso forma también parte, eso también lo dice Lenin con respecto a Polonia. Es curioso
que las reivindicaciones nacionales con respecto a Rusia, él lo dice con toda claridad, y él es gran ruso, son por parte de naciones y de pueblos más desarrollados económicamente, industrialmente y culturalmente. No es ninguna casualidad. Es decir, no, es que son poco solidarios los catalanes porque allí hay más industria. Es que eso es una constante histórica en la construcción de las identidades nacionales, en muchos aspectos, en otros no. Pero ese planteamiento es absolutamente clave para plantear qué tenemos nosotros y nosotras que hacer en este momento. En este momento en el que, insisto, ha habido un cambio de gobierno, y bueno, cuando estamos viendo los ministros y las ministras, ya podemos hacernos una idea de por dónde van a ir los acontecimientos, es decir, la primera garantía. Lo único que ha habido, por decirlo sintéticamente, es un cambio de guión pequeño del IBEX 35. El IBEX 35 estaba apostando por Ciudadanos, pero mira tú por dónde, una jugada táctica del PSOE ante un momento de descomposición del PP, pues da un golpe de mano. No hay más que ver la bolsa, que ha recuperado enseguida lo que ha perdido. Es decir, no va a haber absolutamente ningún cambio importante. Eso no quiere decir que efectivamente todas las movilizaciones populares tengan que calentar motores y presionar, porque efectivamente el régimen en este momento es más débil de lo que era. Pero el planteamiento, y en eso él dirá si diferimos o no diferimos. La lucha del pueblo vasco ha mostrado cómo, con unas trayectorias complejas, con diferentes formas de lucha, han llegado a un muro en el País Vasco. En Cataluña, y eso yo doy fe, la conciencia popular en Cataluña en estos momentos es muchísimo más alta de la que era en la propia Cataluña hace 5 años y muchísimo más alta de la media del Estado español. Eso no es cuestión ahora de poner ejemplos, pero doy fe. Pero el proceso unilateral de ruptura de Cataluña está zanjado. La pregunta que entraña una respuesta es: ¿puede el pueblo catalán, puede el pueblo vasco, puede el pueblo gallego, puede, no me voy a meter ahora, los pueblos que reclamen su derecho de autodeterminación, puede la clase obrera catalana, vasca, gallega y del conjunto de los pueblos del Estado español cumplir la misión histórica ineludible que tenemos? La primera, no la más importante, la estratégica es destruir el capitalismo y construir el socialismo, pero la primera es romper con la herencia de la dictadura en todas las instituciones. Y eso quiere decir, romper con la herencia de la dictadura quiere decir no derogar la ley Mordaza o unos artículos de la ley Mordaza, es derogar todas las leyes antiterroristas, que esas sí que han sido una continuidad histórica desde la dictadura, la Audiencia Nacional, a todas las que han venido jalonando reforma a reforma del Código Penal. Ruptura con por supuesto, la monarquía, acabar con la monarquía, separar la Iglesia del Estado y también la reivindicación de la amnistía. La reivindicación de la amnistía para todos los presos y presas políticas que están en las cárceles por luchar por sus ideas. Y amnistía quiere decir ruptura. No la ley de amnistía del 77, que hay alguien que dice no vayamos a hacer lo mismo. No, esa fue precisamente la traición por la cual se amnistió a los asesinos y a los criminales del pueblo.
Quiere decir amnistía para todos y todas los que luchan contra el régimen heredero de la dictadura. Quiere decir también algo importante, que pudiera parecer que es un tema social o económico. Cuando nosotros hablamos, y nosotras, de la expropiación de la banca, de la expropiación de las grandes empresas, no estamos hablando de una tarea como la pueda tener cualquier otro pueblo. Es que aquí las empresas del IBEX 35 están construidas, en primer lugar, sobre el robo del patrimonio de los republicanos y republicanas. Esa es Gas Natural Fenosa. Fenosa se construye porque el dueño de Fenosa promueve el asesinato de un dueño de una pequeña eléctrica gallega de izquierda republicana, así de claro, y así una detrás de otra. Pero después viene todo el proceso de privatizaciones de empresas públicas, por lo tanto de patrimonio nuestro, todas. Telefónica, Iberia, las eléctricas, el agua, las comunicaciones, Repsol. Eso es nuestro patrimonio colectivo de todos los pueblos del Estado español. Eso es nuestro. Esa es la necesidad de la reforma agraria, que devolvió a toda la aristocracia española las tierras que habían sido legalmente expropiadas y pagadas por un régimen legal como era la Segunda República Española. También planteamos que es necesario asumir conjuntamente la salida del euro y la salida de la Unión Europea. Creemos que lo que ha pasado, hace poco hablábamos de Grecia, solemos hablar de Grecia, ahora está Italia. Ahora está Italia. Cuando el ministro de Economía de Alemania, creo que era el ministro de Economía, cuando decía, ya les van a enseñar los mercados si se convocan nuevas elecciones a los italianos y a las italianas qué es lo que tienen que votar. Es decir, cuál es la dictadura del capital que hay sobre los pueblos de Europa. Todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres a la igualdad, los derechos a disponer de su propio cuerpo, la igualdad real, todos los cambios ideológicos que tienen que ver con la libertad de las mujeres y, por supuesto, la salida de la OTAN. Esas son tareas comunes que, entendedme, no condicionan en absoluto la obligación de la izquierda de apoyar todo proceso que se pueda dar en cualquiera de las nacionalidades, por dos motivos esenciales. Uno, porque es un derecho democrático, y otra, porque si tenemos algo que agradecerle al pueblo de Cataluña, es como con su lucha han hecho visible, han mostrado la cara más terrible de la herencia de la dictadura en toda la represión en Cataluña. Y la cara más terrible del a por ellos, del piolín, de las palizas a la gente que pretendía votar en los colegios, eso ha sido, porque aquí no todo el mundo pone banderas españolas. Hay muchos más balcones sin banderas que con banderas. Y para mucha gente que no era consciente de en qué país vivíamos, de qué es el Tribunal Constitucional, de qué es el Tribunal Supremo, de cómo se quitan y se ponen jueces, de cuál es la herencia de la dictadura, la ha podido ver bien clara. Y que, como decía Vidal, quien no se mueve no siente las cadenas. Eso no quiere decir que las cadenas no existan. Por lo tanto, el planteamiento que hacemos en Red Roja es que es imprescindible. No hay prisa. Como decía Vidal, el tema de las instituciones, si alguna vez tiene sentido, es muy secundario a la construcción de la fuerza real de la clase obrera y de la gente. Pero eso requiere también no esperar a calendas grecas, a ver si aquí va creciendo el sindicalismo combativo, etcétera, allá para el año catapún. Los procesos históricos se catalizan cuando hay una perspectiva
política común de lucha. Es decir, la gente, dicho en otras palabras, la clase obrera, esa inmensa mayoría de juventud precaria, de mujeres que están cobrando pensiones y salarios de miseria, la clase obrera inmigrante, lucha con otra perspectiva, sus propias reivindicaciones obreras, cuando hay una perspectiva política, unos objetivos claros a nivel político. En contrapunto, pongo un ejemplo que a mí, no sé si lo tenéis en la memoria, pero, por ejemplo, el hundimiento de la Unión Soviética. Solamente el hundimiento de la Unión Soviética en Francia hundió la cantidad de huelgas reivindicativas en las fábricas. Y no tenía nada que ver. La Unión Soviética estaba allí y la clase obrera francesa estaba por aquí. Nada tenía que ver, aparentemente. Pero las huelgas cayeron. En ese momento había una sensación de derrota por la cual caía la perspectiva política. Lo que yo quiero plantear es que es una responsabilidad de las izquierdas independentistas, de las nacionalidades, de la izquierda revolucionaria del Estado español. Incluso yo lo haría extensivo a la gente demócrata que ve la necesidad ineludible de romper la herencia de la dictadura, de construir un patrimonio común de lucha. La ruptura con el régimen de la dictadura no podemos aparcarlo. Y ahí está, con toda su debilidad, con toda su corrupción, pero con todos sus aparatos represivos y con toda su bestialidad ideológica y material, como se ha puesto en evidencia en Cataluña. Bueno, para terminar, quiero recordar una frase que está también en el texto de Lenin que hemos reproducido y que yo os recomiendo encarecidamente. Y es el que resume cuál es el papel de los comunistas y las comunistas, de las naciones opresoras, es decir, de las naciones que oprimen los derechos nacionales de otros pueblos. Y esa frase es la siguiente, decía: para la burguesía de aquí, la española, la democrática, si es que la hay, no es obligatorio defender los derechos de los pueblos a la autodeterminación. Pero dice él, para los socialdemócratas, para las comunistas y los comunistas es obligatorio. ¿Por qué? Porque si no, dice, sería papel mojado la consigna clave que atraviesa toda la lucha histórica de la clase obrera y es proletarios y proletarias de todos los países unidos. Bueno, pues por mí. Bueno, pues no sé qué hora es. ¿Qué hora es? 8:30. 8:30. Bueno, tenemos media hora para que os explayéis tranquilamente y podáis decir lo que penséis con confianza y con... Paco. Ah, perdón. No, tú. Decía ahora Nines Decía Araníes, el maestro, el tema de lo que planteaba Lenin, pero se ha olvidado un aspecto que también forma parte de este debate, y es que además de recomendar Marx, Engels y Lenin 27.000 veces el derecho de autodeterminación de los pueblos, lo hacía siempre desde el punto de vista de la clase obrera. Y también lo que decía a continuación es, y eso no significa que por lo tanto haya que estar de acuerdo con esa independencia. Sí con el derecho de autodeterminación, pero depende de distintas circunstancias el hecho de que haya que estar de acuerdo con la independencia. Es más, puedes estar de acuerdo con el derecho de autodeterminación y eso no significa que haya que estar de acuerdo con la independencia. En este caso yo lo digo por lo siguiente. Yo creo que la contradicción, y esta es una pregunta para Vidal, creo que el compañero Muniz ya te la ha hecho, soy Antonio Rubira, sobre el debate.
La contradicción para mí más importante de lo que pasa ahora mismo en España, no solamente en el Estado español, sino en Cataluña, es que la crisis orgánica del sistema capitalista es 100 veces más fuerte de la que aparentemente tenemos. Y la expresión política de la crisis más fuerte del capitalismo en 70 años no está teniendo un reflejo político. Es decir, la situación política no refleja el nivel de profundidad de la crisis. Si no es por la crisis económica tan brutal desde 2008, las reivindicaciones nacionalistas en Cataluña la última década, bajo mi punto de vista, no hubiese tenido la connotación que ha tenido. Es decir, crisis capitalista, necesidad de luchar por cambiar la sociedad que se ha expresado a través de la cuestión nacional. Para mí la contradicción de las CUP, me gustaría que lo pueda desarrollar el compañero, es, siendo desde un punto de vista anticapitalista, es decir, marxista, revolucionario, la primacía de luchar por transformar la sociedad, la cuestión nacional puede ir en paralelo y, de hecho, hay que reivindicar el derecho de autodeterminación y la lucha hasta que, incluso si deciden ser independientes, claro que sí. Pero la represión de clase en Cataluña y en el resto del Estado puede hacer posible una república que sea una república socialista en Cataluña y el resto del Estado, o una república burguesa, que es lo que quiere RC, es lo que quiere Unión Cultural, es lo que quieren las capas medias catalanas que han protagonizado el movimiento de masas en Cataluña del año 2017. Es decir, bajo mi punto de vista, desde Madrid, la sensación que tengo es que las CUP, como movimiento más revolucionario en Cataluña, están supeditando la cuestión de clase a la cuestión nacional. Y como revolucionario y marxista considero que es al revés. Hay que supeditar la cuestión nacional al movimiento de clase, no solo en Cataluña, sino en el resto del Estado, porque el objetivo tiene que ser la transformación socialista de la sociedad. Y eso es lo que hace que haya una parte muy importante de la clase obrera en Cataluña que, al no sentirse identificada con la cuestión nacional, no tenga una expresión todavía de lucha de clase, porque los dirigentes reformistas de los sindicatos y de los partidos no están planteando la lucha por la transformación social. Entonces, en este debate, que no se puede solventar obviamente en una discusión, es lo que me gustaría que se desarrollase más el planteamiento, porque de lo que se trata es de transformar la sociedad. Y desde ese punto de vista hay que tener en cuenta que no va a consentir el Estado español, bajo ningún concepto, una república. Y para poder conseguirlo y derrotar al Estado, tiene que ser la clase obrera organizada a nivel estatal. Sí, buenas tardes. Yo quería manifestar mi acuerdo con prácticamente todo lo que habéis situado los dos ponentes. Quizá había una cuestión que estaba echando de menos en las intervenciones hasta que Nines mencionó la cuestión de dar una perspectiva. Pero antes de tratar esa cuestión de la perspectiva, yo creo que habría que situar también quizá que a veces valoramos las posibilidades del movimiento en relación con nuestra experiencia reciente y a veces no tenemos tanto en cuenta los grandes movimientos en la correlación de fuerzas de clase. Es decir, a veces miramos mucho, por ejemplo, criticamos en negativo el régimen del 78, pero al mismo tiempo decimos que hubo una gran lucha para que no se diera ese falso cambio y vemos cómo determinadas luchas democráticas y sociales daban resultados más o menos avanzados, por ejemplo, en Portugal. Pero al mismo tiempo estamos introduciendo unos elementos nuevos, como es que la Unión Europea significa, o la OTAN significa tiene una política desde los años 80 para acá, donde las reformas cada vez son más difíciles. Es decir, que estamos luchando contra unos residuos de fascismo cuando está viniendo de alguna manera un nuevo fascismo. Es decir, que por tanto la perspectiva de que los movimientos, tal como los hemos conocido en un pasado reciente, y dieran resultados positivos, cada vez son más difíciles. Es cada vez más difícil conseguir ese tipo de resultados. Se habla, por ejemplo, aquí pues, de cómo la conciencia en Cataluña de la población se ha elevado, su nivel de organización,
pero conciencia ¿para qué? Organización ¿para qué? ¿Qué es lo con qué fuerza nos enfrentamos? Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con el compañero que acaba de intervenir en el sentido de quererlo reducir todo a la lucha de la clase obrera, porque es que estamos hablando de países, ya sea el Estado español, España, Cataluña, son de la parte imperialista del mundo, la parte que domina, no solo domina políticamente, sino explota económicamente el resto del mundo. Entonces, la clase obrera revolucionaria no es una porción tan grande y no puede avanzar en su liberación en un solo solitario, vamos, en un movimiento en solitario. Necesita aliados y necesita apoyar el movimiento de liberación nacional. No se puede liberar a la clase obrera si no se debilita al imperialismo. Debilitar el imperialismo es apoyar y hacer un frente común de todas las fuerzas. Es decir, el proletariado de aquí con los pueblos, por ejemplo, el pueblo catalán, y también el pueblo catalán necesita del movimiento proletario aquí. Entonces, y ahí es donde voy a la cuestión de la perspectiva. Y ya que se ha citado a Lenin, en Rusia había un partido con una determinada organización, con unos objetivos muy claros. Yo no los voy a mencionar aquí porque quizá no es conveniente, pero yo creo que todo el que ha leído sabe hacia dónde se iba. Y, sin embargo, aquí carecemos de esa perspectiva. No sabemos a dónde vamos. Hablamos de libertades, de democracia, hablamos de revolución socialista, pero ¿viene eso por sí solo? ¿Se organiza? ¿Qué se explica a las masas para avanzar hacia ahí? Es decir, ¿cuáles son los retos? ¿Cómo preparamos la determinación combativa de las masas en ese sentido? Yo no sé si he sido capaz de explicarme, pero era un poco mi contribución. Buenas, gracias. Una pregunta. Bueno, antes, aunque se repite mucho en las intervenciones de los actos de nuestros entornos, parece que nunca queda claro que desde la nación opresora el estar de acuerdo o no con la independencia de la nación oprimida es completamente superfluo si estás dispuesto a defender a ultranza el derecho de autodeterminación. Lo que no está en cuestión es si estamos de acuerdo o no de acuerdo con la independencia de Cataluña. Eso, desde la nación opresora, es superfluo. Una pregunta tengo para el compañero Vidal. Parece que la herramienta que se establece o se va madurando en Cataluña como herramienta política de base van a ser los comités de defensa. Y, bueno, quería saber si la línea es esa, cómo lo ve la CUP y si se está preparada o todos estamos preparados para un posible proceso de criminalización que seguramente llegará pronto hacia esas CUP. Gracias. Ahí hay otra. Vale, bueno, por un lado, por plantear también un poquito por dónde iba el compañero, el tema de los CDRs en Cataluña, yo sé a ciencia cierta, ¿no? Y sabemos un poco cómo está la situación, no solamente la criminalización a la que ya están empezando a criminalizar desde los medios de comunicación, desde las propias televisiones burguesas y de todo. Bueno, desde todos los flancos que se están llevando, pero sabemos que las bases de estos CDR se están organizando y se están empezando a plantear cómo poder acercarse precisamente a toda esa clase obrera que no salió en el tema como tal del referéndum, pero que sí salió con el tema de la represión en Cataluña, que también hay que verlo desde esa manera. Me parece importante plantear esa cuestión, ¿vale? Cierto es que no se llegó a cierta clase obrera industrial que sí podía haber salido de otra manera, pero sí el tema de represión fue el que acicó, ¿no? el que tiró para adelante a todas estas personas.
Yo lo que planteo es que y es un poquito por contestar un poco una de las intervenciones que ha habido aquí entre el público, yo creo que no se puede plantear una república socialista del recopón bendito si no hay una vanguardia organizada que esté detrás de una serie de masas que sean las que empiezan a salir. Si los CDR no existían antes del 1 de octubre. Esto es así. Y los gobiernos burgueses no iban a actuar de vanguardia. A lo que hay que empezar a plantearnos, y yo creo que es la necesidad que deberíamos estar entre todos y todas, es la necesidad de la creación de vanguardia, es decir, la necesidad de la creación de organización, sea aquí, en el Estado opresor, o sea en los pueblos oprimidos. Es fundamental, bajo mi punto de vista, en la formación y la organización de cuadros revolucionarios que sean los que y las que empiecen a guiar un poco, a saber si hay un movimiento tan grande como pudo haber ido el 1 de octubre, saber por dónde se puede ir, saber hasta dónde se puede llegar y saber los caminos, las tácticas y las estrategias que se pueden llegar. Ese es para mí el aspecto fundamental que tenemos que empezar a crear. Y los y las comunistas somos los que tenemos que empezar a trabajar en ello. Creo que es fundamental. Hola. Bueno, para mí pienso que en lo que yo conozco de Madrid y bueno, de otras provincias y tal, sí que se están haciendo intentos de hacer organizaciones para luchar por las reivindicaciones. Y en esa lucha que se está creando, en la que, por cierto, Barcelona y Cataluña fueron los primeros en plantear el problema de la lucha de las pensiones con la marea pensionista, después hemos ido los demás y con bastante diferencia, pues aquí iniciamos un camino con las marchas. Las marchas de la dignidad se iniciaron con un programa y con unas metas que indudablemente este sistema y este régimen franquista que vivimos todavía no puede de ninguna manera asumir, porque sería su desaparición. Está pasando lo mismo con la lucha de todos los trabajadores de Amazon, de Coca-Cola, de todos. Estamos en una situación en la que, con las legislaciones que hay, no podemos romper de ninguna manera si no rompemos con el 78. La ley de víctimas del franquismo no la vamos a conseguir si no es rompiendo con el 78 y con la monarquía. Esto lo tenemos que tener muy claro. Y en esa lucha, que puede ser por organización, naturalmente tiene que estar organizada, pero que tiene que salir a la calle, y en esa lucha por las necesidades primarias que estamos planteando. Es que estamos planteando necesidades básicas, como comer, como ha dicho el compañero, el 20% de la gente que está en situación de precariedad, los jóvenes que no encuentran trabajo y que ya se han encargado muy bien los medios capitalistas de decirles: bueno, pues que se vayan un poquito a tomarse un botellón y que ya veremos lo que pasa. No. Los jóvenes tienen que asumir que si los mayores estamos recordando y saliendo a la calle para defender algo que hemos dejado robar, ellos tienen que asumir que ellos también tienen que unirse a esa lucha para defender su derecho a una educación, su derecho a unas pensiones, su derecho a un trabajo no precario y bien pagado. Todo eso lo tenemos que conseguir. Y es en esa lucha donde vamos a romper con el 78. Vamos a romper porque nos vamos a dar cuenta, igual que el pueblo catalán, de que cuando lo intentemos nos van a reprimir todo lo que puedan. Y ante esa represión no cabe más que la lucha organizada y la unidad de los trabajadores. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Y eso es lo que yo creo que en otros tiempos tuvieron en cuenta los revolucionarios, que hay que coger primero y romper por un lado, y después vamos a ver con esa cuña, que en estos momentos Cataluña era una cuña para el resto del Estado español.
y por eso había que apoyarla y por eso había que estar en Sol para decir Madrid está con el pueblo catalán. Pues esto es lo que quiero decir, que todas y cada una de las luchas que empezamos por defender el derecho a la vida, el derecho a comer, el derecho a la vivienda, el derecho a la sanidad, todo eso unido lo tenemos que conseguir y no lo vamos a conseguir si no rompemos con el 78, si no rompemos con la monarquía, porque ahí están y los que están ahora no es, los que han puesto ahora, no es nada más que una reposición de lo que ya había. No esperemos más. Así que vamos a apoyar a todos los pueblos en su autodeterminación y vamos a apoyarlos porque nos hacen falta ellos también para que nosotros, los castellanos, los que estamos más al sur, rompamos con lo que nos está haciendo daño y con lo que nos está robando parte de nuestra vida. Ya no damos más palabras porque... ¿Qué? El día 19 de este mes, a las 8 de la tarde, en Sol, a defender la República, ya. Es el aniversario de la coronación de Felipe y hay una concentración convocada por mucha gente. 10 minutos, ¿no? Es difícil contestar a todo lo que habéis preguntado en 11 minutos, que es el tiempo que tenemos. Pero como mínimo algunas aproximaciones. Yo creo que tampoco podemos ir a interpretar lo que dijo Lenin, pero lo que dijo Lenin está escrito, lo vemos y no hay más. Porque cuando yo en la introducción hacía una referencia a dos cuestiones que era movimiento, naturaleza del movimiento y fuerza de clase, es lo que en buena medida, no únicamente Lenin, sino el marxismo, ha entendido que había que analizarse para ver si en esa propuesta de plasmación del derecho a la autodeterminación se acompañaba de la segunda parte, que también siempre decía Lenin, y si la mayoría decide defender la efectiva construcción de la República. Las pocas excepciones que se observaban por parte de Lenin eran en el sentido de que pudiesen aparecer algunos movimientos de emancipación nacional que el propio movimiento tuviese unas connotaciones chauvinistas o ultranacionalistas y ahí se podía plantear una cierta discusión, o que incluso no hubiese ninguna expresión de la clase trabajadora en ese movimiento, fuese un movimiento desde arriba construido simplemente por la burguesía para enfrentar a la clase trabajadora intranación y entre naciones. Pero fuera de ello, la consigna de Lenin yo como que la veo bastante clara y sobre todo con esa insistencia de, llegado el momento también, el derecho a la autodeterminación también significa la efectividad de construcción de república. Después, sobre por qué se desarrolla de una manera tan acelerada el proceso de emancipación nacional en Cataluña, pues quizás es de las pocas cosas que coincidimos o que coinciden en la CUP de caracterizar. Lo demás no coincidimos nunca, ¿eh? Hay centenares de opiniones. Pero en esa cuestión ha habido como un planteamiento que era el de las tres crisis, que sí que es bastante coincidente, que era que en la última etapa lo que se había expresado era la crisis económica, la crisis del capitalismo, es decir, un sistema que colapsa, se hunde o que nos enseña su auténtica cara, pero también una crisis democrática, como ni tan siquiera la mínima expresión de un estatuto de autonomía o de hasta 47 leyes suspendidas se permitía por parte del aparato del Estado español, y después también una crisis de régimen, que esa en el 2011 además la compartíamos con la mayoría del Estado español y que en gran medida expresó en las calles el 15M, con todas sus contradicciones, pero que lo expresó en las calles. Y en esa triple crisis es como se acelera el proceso nacional en Cataluña. Después, sobre la naturaleza de la CUP. La CUP, curiosamente, es una organización que se define como socialista en términos clásicos. No se define como marxista y ni tan siquiera se define como anticapitalista, que a veces nosotros decimos, no, nosotros somos socialistas, no diga únicamente anticapitalistas. Lo digo porque los medios de comunicación nos ponen la etiqueta de anticapitalistas, nosotros no, somos socialistas. Pero curiosamente no se define como marxista, que es todavía mucho más complejo. Y ese es ese proceso de formación teórico de la CUP, donde evidentemente siempre hay una tensión entre lo nacional y lo social. Y cuando aquí os llega que empatamos a 1515, de verdad que los compañeros y las compañeras, por sorteo a las 9 de la mañana, salían los que iban a las mesas y firmaban cada acta. Y en esa asamblea, después de 12 horas, 6 horas de debate político, 10 horas, y 4 horas de votaciones, porque tenían que votar 3.000 personas, pues una parte del
pabellón polideportivo gritaba anticapitalistas, la otra respondía independencia, una gritaba independencia y la otra anticapitalistas. Parecíamos niños y niñas, pero eso se daba, era una expresión de la contradicción de la organización. Mirad, yo de lo sucedido antes de ser diputado lo puedo explicar, de lo de después no puedo valorarlo porque los diputados y las diputadas de la CUP no podemos expresar voto ni opinión diferenciada en la organización, algo que me parece además muy correcto, un principio además también de organizaciones socialistas, pero la anterior etapa yo ya hice público que estaba en contra, absolutamente en contra de votar unos presupuestos antisociales. Sobre todo porque eso tampoco nos iba a servir para avanzar en el terreno nacional. Eso sí, visto el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, a todo el mundo nos surge la duda de decir qué hubiese pasado si hubiésemos votado en contra de esos presupuestos. Todas las contradicciones explotadas. Y algunos nos volvíamos locos, decir, no quiero saber nada más de la CUP. Y eso es una tensión permanente en la CUP, permanente. Se ha primado en la vida institucional del Parlamento. Os podríamos explicar decenas de ejemplos en la vida local de ayuntamientos donde nunca se ha primado, incluso en relación al Ayuntamiento de Barcelona, nos dicen que somos unos sectarios, locos bolcheviques, que no queremos ni entendernos ni tan siquiera ni con Esquerra ni con Ada Colau. Pues ha ido por momentos. Lo que sí que ha habido un proceso de aceleración de la cuestión nacional en la última etapa, que la mayoría de los compañeros y las compañeras de la CUP han entendido que en esas lógicas de construcción nacional había que asumir determinadas contradicciones. Que tengo la sensación que no se van a asumir en la próxima etapa. Igual me equivoco, pero yo no veo que la militancia de la CUP esté por votar unos presupuestos que nos vaya a presentar Junts per Catalunya y Esquerra Republicana con una naturaleza similar a los anteriores. Es un debate complejo y en cada momento lo que sí que os puedo decir es que no lo decimos 25 ni 4, sino que lo que decide el conjunto de la militancia. Nosotros hemos tenido procesos asamblearios de 24 horas donde toda la militancia ha decidido que nos ponían para investir como presidente un señor que al día siguiente se puede ir a la cárcel, y ya os imagináis la tensión que supone todo eso, y nuestra militancia ha dicho que 4 abstenciones, que significaba que no salía del Parlamento de Cataluña como presidente de la Generalitat, sino que entraba al Tribunal Supremo como un diputado más. Y eso también son tensiones que en ese momento se producen. Yo lo dejo al análisis de cada compañero o cada compañera, no saldré yo a defender que no se ha primado en algunos momentos la perspectiva nacional sobre la de clase. Yo creo que sí, que se ha primado. Pero eso no es algo que evite que la CUP seguramente sea la organización más permeable para poder construir un proyecto revolucionario. Entonces yo creo que eso es mucho más interesante, que haya ese espacio de participación democrática y en clave absolutamente anticapitalista para poder construir y también para influenciar en cómo va a ser la República. Después, la República, en la próxima etapa, si la construyésemos, no iba a ser socialista. Eso yo creo que en la CUP nadie tiene dudas. Pero incluso si entrásemos a un debate, que existan monarquías en el mundo más progresistas y más avanzadas democráticamente que repúblicas, no nos va a llevar nunca a renunciar la defensa de la República. Absolutamente nunca. Nunca. Eso sí, aunque tenemos claro que evidentemente iba a ser una república burguesa, no iba a ser una república obrera ni una república socialista, sí que hemos visto de una manera muy clara la capacidad para intervenir políticamente y para que haya políticas más progresistas, incluso para que se pueda construir un Estado con una naturaleza diferente, aunque burgués, diferente a lo que significa el régimen del 68. Y lo hemos visto incluso en un contexto de recortes, de intervención de la Troika, donde en el Parlamento de Cataluña, aunque la elección política era de la derecha, había unas políticas más progresistas, incluso que en estados de Europa, como era el caso de Grecia, donde estaba la izquierda gobernando. Y la izquierda en términos clásicos, no la socialdemocracia claudicante. Y por lo tanto eso siempre lo que nos lleva es a entender que ahí se abre una brecha que nos permite intervenir también con un programa mucho más a la izquierda. Después, en relación a la clase que no participa. Eso es algo muy complejo en el sentido de verdad que yo puedo entender que en mi barrio la mayoría de clase trabajadora no se sienta empática con la República, porque lo que ve todavía más de República es la convergencia de toda la vida que no un proyecto ilusionador. Pero ahí eso no nos tiene que hacer ni mover un ápice en la defensa del proyecto republicano, y lo que nos tiene que provocar es una exigencia en cómo intervenir entre esos sectores de la clase trabajadora. Y esos sectores de la clase trabajadora solo se van a incorporar para el proyecto republicano cuando perciba que ahí se va a construir una perspectiva de futuro digno, es decir, una cosa muy material. Va a ser así. Si tenemos esa capacidad de intervenir, se conseguirá, si no, seguramente no.
Y con esa cuestión de perspectiva, ¿conciencia para qué? Planteaba algún compañero, ¿conciencia para qué? ¿De conciencia de qué? Pues había un salto en diferentes etapas. Primero era una conciencia puramente de democratitis, de yo quiero tener otra relación con el Estado español y se acabó. Luego ha habido una conciencia que ha dado un salto de una visión de ver qué papel juega el aparato del Estado español e incluso desde octubre una visión crítica mayoritaria del movimiento republicano, incluso de sectores conservadores sobre lo que significaba la Unión Europea. Porque hay quien vendió la ilusión, y todavía lo hacen, de que iba a venir una intervención de la Unión Europea y no iba a salvar. Y, por lo tanto, haya habido un salto en toma de conciencia en lo que es el aparato del Estado, en lo que significa la lucha organizada, en lo que significa la autoorganización, pero no significa que la mayoría del movimiento republicano tenga una conciencia socialista derivada de ese proceso. Sino una conciencia democrática, una conciencia republicana, una conciencia más avanzada socialmente, pero no de carácter socialista. Y en cuanto a cómo se desarrollan los procesos y cómo acaban, pues a mí me gusta siempre poner también el ejemplo de Cuba. Cuba era un proceso de emancipación nacional que acabó con una república socialista. ¿Va a acabar Cataluña así? Pues yo creo que a corto plazo no, pero es indudable que como se inicia el proceso nacional cubano, es como un enfrentamiento contra un imperio y no con un carácter socialista. Eso sí, y es una de las tensiones que va a tener Cataluña en su proceso de construcción de la república cuando se inicie. ¿Es posible construir la República Catalana en el contexto de la Unión Europea y de la OTAN si no tienes otros aliados en Europa o en el Estado español? Pues parece que bastante complejo. ¿Es posible construirla sin sumar más apoyos de la clase trabajadora, fundamentalmente en Cataluña, pero también de movimientos populares en el Estado español? Pues parece que es complejo. Y ahí nos resituamos en la última de las preguntas que hacía, que era en relación a los CDRs, que se ha preguntado en 2 ocasiones. Los CDRs nacen como la expresión más radicalizada del movimiento republicano, con compañeros y compañeras de poca experiencia política, pero dispuestos a todo. Rápidamente, además, con una perspectiva mucho más a la izquierda de todos los movimientos que había visto en este momento. Hablo de Omnium y hablo de ANC. Pero claro, cuando se detecta que lo que se está haciendo por los CDR son actos en defensa de la sanidad, en defensa de las pensiones, en defensa del trabajo digno, de una manera además absolutamente popular, el Estado español ahí es cuando empieza a preocuparse más. Y tenemos ya, y lo quiero explicar hoy porque se hará público en las próximas horas, un exiliado y una compañera que estuvo aquí en la Audiencia Nacional hace ahora un mes, Tamara, que eran 2 compañeros. En el caso de Tamara, una compañera incluso había empezado hace 4 años con el proyecto de Podemos, se fue de Podemos, pasó a un grupo de apoyo de la CUP en su localidad y inicia la participación y acabó en la Audiencia Nacional por absolutamente nada, por hacer un audio en el que decía que había que ir a ocupar el puerto de Barcelona. Por eso acabó la Audiencia Nacional. Y tenemos otro compañero que es Adri, que la Guardia Civil le entró en su casa y porque fue rápido y porque tenemos procesos de apoyo popular, pues pudo salir de toda una ciudad que es la suya, que es Esplugas, ocupada por la Guardia Civil, y lo tenemos vía el exilio. Entonces, claro, ellos han visto lo que significan los CDRs y como un movimiento todavía no maduro, evidentemente van a necesitar su proceso de recomposición para la próxima etapa. Y la última cuestión de las que se planteaba como pregunta y también como cuestión fundamental, la de cuestión organizativa. No tengo buenas noticias en la cuestión organizativa. La CUP es una organización absolutamente democrática, con un celo para la participación de sus militantes increíble, pero no es una organización como las históricas que se habían construido por la izquierda revolucionaria en cuanto a disciplina, organización e intervención partidaria. Por lo tanto, ahí hay un camino de correr. Quizás no le toca eso a la CUP, sino le toca a alguna de las organizaciones que participa a la CUP o alguna otra organización política, de tener muy claro que la intervención no tiene que ser solo intrainstitucional, sino de construcción de poder popular y, sobre todo, de construcción de realidades políticas en el movimiento sindical, entre la clase trabajadora, en comités de barrio, en las asociaciones de vecinos y, por lo tanto, no asaltar o construir la república desde arriba, sino poner las bases desde abajo. Y esa seguramente es la gran discusión para la próxima etapa de cómo vamos a avanzar políticamente. Cómo construimos desde la clase y entre la clase. Muchas gracias, Vidal. Bueno, Vidal se tiene que marchar corriendo. Yo lo único que quería decir brevísimamente, porque creo que es necesario, evidentemente cuando yo hablaba y tomaba las palabras de Lenin hablando de que el derecho democrático de las naciones a su autodeterminación requiere
y eso lo explica él clarísimamente en el folleto que tenéis ahí en la puerta, requiere de la existencia de un movimiento popular previo. Es decir, el Dalai Lama, Kosovo, Checoslovaquia, es decir, el poder utiliza herramientas de división para cumplir sus objetivos que no tienen nada que ver ni con la democracia ni con la emancipación, sino que son objetivos de dominación. Por lo tanto, no es cuestión de que todo derecho, o sea, toda reivindicación de independencia nacional deba ser asumida por la izquierda. De todas maneras, como no quiero terminar con eso, lo que más teme el poder es precisamente el que el pueblo, la clase obrera, entienda que los mismos que nos roban en el salario, en las pensiones, en las privatizaciones, son los mismos que niegan los derechos de autodeterminación legítimos y democráticos a los pueblos. Y, por lo tanto, si ellos tienen clara su conciencia de clase, la nuestra no puede ser otra cosa que la construcción de la unidad en los CDRs en Cataluña con respecto a la clase obrera de Cataluña y en relación con la construcción de referentes políticos y de la fuerza de la clase obrera en el resto del Estado. Muchísimas gracias a Vidal.